Bienvenidos a la clase de cálculo diferencial. En el siguiente video daremos a conocer la regla del producto. El producto de dos funciones derivables f y g también es derivable. Además, su derivada es igual a la primera función por la derivada de la segunda más la derivada de la primera por la segunda. Aquí tenemos la fórmula. La derivada con respecto a x de f de x por g de x es igual a f de x por la derivada de g de x más g de x por la derivada de f de x. Esto lo demostraremos con unos ejemplos. Ejemplo 1. Aplicación de la regla del producto. Encontrar la derivada de h de x, que es igual a 3x menos 2x cuadrada por 5 más 4x. Observen que aquí tenemos un producto de dos funciones, en donde esta sería la primera función y esta sería la segunda. Solución. h' de x será igual a la primera función por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera. ¿Sí? Es más fácil aprenderse así la fórmula. La primera función, aquí se lo voy señalando en la parte de arriba, la primera función por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera función. Por lo tanto, nos queda la primera función, que es esta, por la derivada de la segunda. La derivada de 5 más 4x es 4 nada más. La derivada de 5 es 0 y la derivada de 4x es 4. Más la segunda función, que es 5 más 4x, por la derivada de la primera. La derivada de la primera, observen que la derivada de 3x es 3 y la derivada de menos 2x cuadrada es menos 4x. Ahora tenemos que simplificar. Al multiplicar el 4 por estos dos términos, tenemos 4 por 3, 12x, y menos 2 por 4 nos queda menos 8x cuadrada. Más, ahora vamos a multiplicar estos dos términos. Cada término multiplica cada término del otro paréntesis. Por ejemplo, 5 por 3 nos queda 15, 5 por menos 4 nos queda menos 20x, después tenemos 4x por 3 que nos queda 12x más 12x, y 4 por menos 4 nos queda menos 16x cuadrada, que es este término. Observen que aquí en el término de en medio ya están haciendo la suma de menos 20x más 12x, por eso están poniendo menos 8x. Se los quise señalar ahí en color amarillo para que sepan de dónde sale ese menos 8x. Si lo hacen en su cuaderno, hagan el procedimiento completo para que lo entiendan. 5 por 3, 5 por 4, 4 por 3, 4 por 4. ¿Sí? Recuerden que cuando se está multiplicando los exponentes se suman. Por ejemplo, 4x por menos 4x es menos 16x cuadrada. Después sumamos términos semejantes. En cuanto a las x cuadradas, aquí tenemos menos 8x cuadrada y aquí tenemos menos 16x cuadrada. El resultado es menos 24x cuadrada. Los términos que tienen x tenemos 12x y tenemos menos 8x, que el resultado es 4x. Y constante, nada más tenemos el 15. Muy bien, ahí tenemos el resultado de la derivada de h' de x, que es menos 24x cuadrada más 4x más 15. El resultado de la derivada de esta función. También pudiéramos tener la opción de hacer la multiplicación primero y después derivar. También es válido, depende de cómo se les haga más fácil. En el ejemplo 1 se cuenta con la opción de calcular la derivada con o sin la regla del producto. Sin ella se escribiría, aquí tenemos que tenemos otra representación de derivada de sub x. Tenemos la función 3x menos 2x cuadrada por 5 más 4x. Al hacer esa multiplicación nos queda
menos 8x cúbica más 2x cuadrada más 15x. ¿De dónde salen esos términos? De la multiplicación de 13x por 5, 3x por 4x, menos 2x cuadrada por 5 y menos 2x cuadrada por 4x. Al sumar los términos semejantes nos queda esta ecuación. Y después derivamos término por término. La derivada de menos 8x cúbica sería menos 24x cuadrada. Observen que es lo mismo que aparece acá en la parte de arriba. La derivada de 2x cuadrada es 4x, que es lo que aparece acá, y la derivada de 15x es 15. Entonces tienen esas dos opciones en este caso para calcular la derivada de esa función. Ejemplo 2. Aplicación de la regla del producto. Encontrar la derivada de y igual a 3x cuadrada por seno de x. Tenemos un producto de dos funciones. Observen que una función sería 3x cuadrada y la otra función es seno de x. Solución. Al aplicar la fórmula del producto nos queda lo siguiente. Vamos a decir que 3x cuadrada es la primera función y seno de x es la segunda. Entonces será la primera función por la derivada de la segunda más la segunda función por la derivada de la primera. Entonces sería la primera función por la derivada de la segunda. La derivada de seno es coseno de x. Más la segunda por la derivada de la primera. La derivada de 3x cuadrada es 6x. Este término 3x cuadrada coseno de x queda igual. Y este término se acomoda el 6x atrás de la función seno de x. Al dejarlo en la parte de enfrente es muy importante poner paréntesis para que este 6x no se confunda con el ángulo de la función trigonométrica. Si se está multiplicando, lo más conveniente es pasar el 6x hacia atrás de la función trigonométrica para poder ya quitar los paréntesis. ¿Qué se está haciendo después? Se está sacando factor común 3x y el primer término nos queda x por coseno de x y el segundo queda 2 seno de x. Tercer ejemplo, último, aplicación de la regla del producto. Encontrar la derivada de y igual a 2x coseno de x menos 2 seno de x. En esta función, en este término, tenemos un producto de dos funciones en donde vamos a aplicar la fórmula que estamos viendo. Pero en este otro término es un solo término, no hay un producto de funciones. Vamos a utilizar simplemente la regla del múltiplo constante y la regla para derivar seno de x. Muy bien, comenzamos. La derivada de y con respecto a x, observen que ahora ya no están poniendo y', están poniendo en esa notación, sería el primero, que es 2x, por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. Y después están poniendo el menos 2 como un múltiplo constante y vamos a derivar seno de x. Muy bien, pues derivamos, sería el primero por la derivada del segundo. La derivada de coseno de x es menos seno de x. Es muy importante ponerlos con paréntesis. Más el segundo, que es coseno de x, por la derivada del primero, que es 2. La derivada de 2x es 2. Y por acá tenemos el menos 2, que es el múltiplo constante, y la derivada de seno de x es coseno de x. Este menos que se encuentra aquí, es muy importante pasarlo al principio del término. Si no lo pasan al principio, dejen los paréntesis como están aquí en el libro, porque si quitan los paréntesis y dejan el menos en medio, estaría mal. Ahí ya estás representando una resta, sin embargo, eso es una multiplicación. Este es un menos 1 que está multiplicando a seno de x. Entonces, esto queda menos 2 seno de x y observen que aquí tenemos 2 coseno de x y menos 2 coseno de x que se va a hacer 0. Por lo tanto, la derivada nos queda un solo término que es menos 2x seno de x. Esto es la regla del producto. Tenemos una nota aquí en el libro, dice observar que en el ejemplo 3 se usa la regla del producto cuando ambos factores son variables.
y la del múltiplo constante cuando uno de ellos es constante. Aquí nada más en esa nota nos hace la diferencia esa que les mencionaba, que aquí sí tenemos un producto de dos funciones, pero aquí nada más tenemos un múltiplo constante por una función. Es por eso que en este término sí utilizamos la fórmula del producto y en este solamente la del múltiplo constante. Muy bien, espero que haya quedado claro este tema con este video. Les encargo que practiquen con las actividades de tarea para reforzar sus conocimientos.